Un privilegio saludarle en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Estamos iniciando un nuevo trimestre, bendito sea el Señor, un nuevo estudio, una nueva lección y una nueva oportunidad que Dios nos brinda para seguir descubriendo las verdades de su palabra, para seguir descubriendo las verdades preciosas que Él tiene para con cada uno de nosotros. Estaremos estudiando este trimestre la promesa, el pacto eterno de Dios. Vamos a mirar los propósitos, los planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros, el pacto sempiterno que quiere hacer o que ha querido siempre hacer con la humanidad, y que aquellos que le han aceptado son entonces beneficiarios de las bendiciones de ese pacto. La primera lección de este trimestre lleva como título ¿Qué ocurrió? Y vamos a introducirnos para estudiar los pactos de Dios, estudiando la creación de este mundo, la forma como fue creado el ser humano, qué ocurrió con esa creación y cuál fue la respuesta de Dios. Saben que el relato de la creación del hombre encierra esperanza, felicidad y perfección. Cada día que el Señor va culminando su obra creadora, dice la Escritura que cerraba el día diciendo, y vio Dios lo que había hecho. En el caso de la luz, en el caso de las aguas, en el caso de los animales, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde, la mañana, primer día, segundo día. Cada día culminó con esa misma frase. Vio Dios que era bueno. Pero cuando cierra el sexto día, después que ha creado a Adán y a Eva, como lo vamos a ver un poco más adelante, creados a imagen y semejanza de Dios, entonces el cierre no solamente es que era bueno, sino que el Señor va a expresar que era bueno en gran manera. Así termina el sexto día y el capítulo número 1 del libro de Génesis. Vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno y bueno en gran manera. Es decir, en ese relato de la creación o en esa primera humanidad no habían homicidas, no habían ladrones, no había desastres naturales, no habían epidemias, nada de lo que ahora nos perturba existía allí en ese lugar. Pero entonces, la pregunta válida en esta hora es, ¿qué ocurrió con esa creación perfecta? ¿Cómo respondió Dios al problema suscitado en esa creación perfecta? Ese será el estudio de esta semana. Este será el estudio que durante estos días estaremos estudiando para honra y gloria de Dios. La primera sección de esta semana se titula Tortugas hasta el fondo y nos va a referir a Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Saben que Génesis 1:1 va a responder las preguntas existenciales que más afectan al ser humano? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? Todas estas preguntas van a encontrar una respuesta certera, real, allí en el verso número 1 del capítulo 1 del libro de Génesis, en el primer versículo de la Biblia. Dios, dice la Escritura, creó todo cuanto existe, los cielos y la tierra. La Biblia va a enfatizar entonces nuestro origen. Versículos como Salmo capítulo 103, Isaías 40:28, Efesios 3:9, por mencionar algunos, van a afirmar el hecho de que somos criaturas de Dios, que fuimos hechos por Dios, que fuimos hechos por nuestro Señor. Ahora, hay varias cosas que vamos a entender a partir de Génesis 1:1. La primera es que la Biblia no intenta demostrar que Dios es el creador. No hay argumentos para presentarlo. Simplemente lo da como un hecho cumplido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo segundo es que
definitivamente esta aseveración, esta verdad que para nosotros es una verdad, la tenemos que aceptar por fe. La tenemos que aceptar simplemente por fe. No estábamos allí en el momento en que Dios ejecutó la creación. Pero realmente cualquier otra teoría, permítame usar esa expresión, que se teje en derredor al origen de la humanidad, tendría que ser aceptada por fe, porque nadie estuvo allí. Ahora, yo siempre he dicho que se necesita como un poco más de fe, aceptar cualquiera de esas teorías locas que el relato verídico de la Biblia, porque qué bendición es saber que hay un creador. Imagínense que esta humanidad perfecta, porque en medio de todo el desastre del pecado hay perfección, un hombre, una mujer, una unidad en ambos, haya salido de la nada, de una explosión, de simplemente el azar. Definitivamente se necesita más fe para aceptar eso. Si alguien le dijera que esa ropa que carga puesta salió de la nada, nadie la hizo, nadie la confeccionó, que el reloj que usted tiene ahí en su mano, que el teléfono que está usando móvil no fue creado, no fue diseñado, salió de la nada, ¿usted aceptaría esa verdad? ¿Usted aceptaría eso como verdad? Definitivamente no. Pero qué triste es que cuando el diablo ha tratado de destruir la verdad de que somos criaturas de Dios, ha encontrado oídos receptores y boca que repiten esto que el Señor está, o que el diablo, perdón, está diciendo. Pero Génesis 1:1 confirma la verdad de que somos criaturas de nuestro Dios, que somos criaturas del Señor. Ahora, ¿cómo fue que fuimos hechos el hombre y la mujer? Dice el capítulo 1 del libro de Génesis que Dios los creó varón y hembra. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Son los dos sexos. Varón y hembra los creó Dios, dice la Escritura. Y no solamente es que lo crea varón y hembra, sino que la Escritura añade que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, hay varias cosas interesantes en el relato de la creación del hombre y de la mujer que valdría la pena resaltar para mirar lo especiales que somos para el Señor, el valor intrínseco que tenemos como criaturas de Dios. Vamos a leer en el relato de la creación que cada vez que Dios iba a hacer lo que hizo, usaba su voz, expresaba, hablaba para decir que existiera lo que Él quería que existiera. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, sepárense las aguas, y se separaron. Dijo Dios, brote la tierra, hierba, árboles, frutales, y brotaron. Pero cuando fue a crear al ser humano, bendito sea el Señor, la Escritura dice que Dios no habló. Dios actuó. Con sus manos modeló aquel primer muñeco del barro de la tierra y sopló él personalmente aliento de vida en aquel muñeco y llegó a ser el hombre un ser viviente. Y cuando fue a crear a Eva, dice la Escritura que hizo caer en un sueño profundo a Adán, abrió su costado, saca una costilla y de esa costilla va a crear entonces a la mujer, que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Así que eso nos hace diferentes a las otras criaturas, nos hace especiales. Fuimos hechos por Dios, no habló, actuó para hacernos. Ahora, la principal diferencia es que hemos sido creados, a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa el ser hechos a imagen y semejanza de Dios? Nuestra naturaleza física, mental y espiritual de alguna u otra forma muestra los atributos de Dios. Dios creó al hombre en una relación o en un criterio de inteligencia que lo hace apto para comunicarse con Él y para transmitir también los valores de Dios,
para transmitir los valores de nuestro Dios. La singularidad de la mente humana es entonces lo que ayuda en esa relación con Dios. Es lo que ayuda a mantener esa relación con el Señor. La singularidad como fuimos hechos que nos hace diferente de las otras criaturas. Las otras criaturas, por lo menos hasta donde sepamos, no pueden comunicarse con Dios. Nosotros sí. Dios nos creó para interactuar, como lo vamos a ver también más adelante. Otro dato interesante que la lección resalta es que el hombre y la mujer fueron creados iguales. La mujer fue creada de la costilla del hombre, de su costado, para que no se enseñoreare como cabeza, pero tampoco fuera pisoteada como si fuera de los pies. El pecado trajo trastornó algo el plan de Dios. Hubo que hacer algunos cambios. Sin embargo, no debemos olvidar el valor intrínseco que cada uno de nosotros en forma individual tiene delante de nuestro Dios. De hecho, la próxima sección, la tercera, se titula Dios y la humanidad juntos. Cuando Dios creó a Adán, cuando Dios creó a Eva, entonces dice la palabra de Dios que cuando terminó esa creación, Él se dirige al ser humano, se dirige al hombre, le muestra en primer lugar el don de la procreación. Les dice, ustedes pueden multiplicarse, llenen la tierra. ¡Qué bendición! Esa primera cosa que el Señor les muestra a nuestros padres. Podían reproducirse en iguales. Le da también, o le muestra también su responsabilidad de colmar, gobernar y dominar el resto de la creación. Lo colocó como Señor. Varias cosas vamos a resaltar aquí. En primer lugar, Dios va a ilustrarnos que hay una relación inteligente. Nos creó con la capacidad de interactuar con Él. Y, ¿saben? Aún después del pecado, el Señor se especializa, el Señor desea, el Señor se goza en interactuar con los seres humanos, en buscarles, en llamarles, en atraerles, para que ellos, respondiendo a ese amor, entonces podamos caminar con Él por toda la eternidad. Él creó la relación entre Dios y la humanidad, hizo una relación inteligente. Y lo segundo que quiero resaltar es que lo material, todo lo material que Dios hizo fue dado para nuestro deleite, fue dado para nuestra propia gratificación. Dios hace el mundo perfecto y lo entrega en las manos de Adán y de Eva, y en consecuencia en sus hijos, para que ellos gocen del regalo del Señor, para que ellos gocen de lo que el Señor tiene dado. Ahora, algo hizo Dios allí. Dios da dos órdenes allí en el jardín del Edén. Dice capítulo 2 de Génesis, verso 15, que Dios tomó al hombre, lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y luego le dice, de todo árbol del huerto tú puedes comer. Y luego le indica que de un árbol no lo va a hacer. Ahora, esta prueba que Dios le colocó al hombre tenía algunas razones. Repito, en la palabra para colocarla allí, para hacerla allí. Hay varias cosas que quisiera decir antes de hablar de las razones del árbol. En primer lugar, la prueba era sencilla. Dios le dijo, no comas de este árbol. Imagínense, todo el futuro de la humanidad estaba en la simple obediencia a una orden sencilla. Lo sencillo, aparte de que ser una orden solitaria, única, también se nota en que estaba colocada en el contexto de un amplio permiso. Pueden comer de todos los árboles del huerto, pueden comer de todo lo que está allí. Era una sola prohibición. Ahora,
Alguien pudiera preguntarse, ¿para qué Dios colocó ese árbol? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué estaba allí? Dos cosas por lo menos quiero dejarte en esta oportunidad por la cual Dios había colocado ese árbol allí. La primera, Dios coloca el árbol para combatir el pecado más terrible del ser humano. ¿Tú sabes cuál es el pecado más terrible del ser humano? ¿Será que ser asesino, asesinar a la mamá es el pecado más terrible? El pecado más terrible del ser humano se llama el orgullo. Y el orgullo tiene una característica peculiar, y es que el orgullo nos lleva a creernos dueños de lo que no somos. Nos hace creernos dueños de aquello que no nos pertenece. Esta es mi vida, dice el ser humano. Esta es mi casa, aquí yo hago lo que quiera, esto es mío. Mentira. El árbol estaba allí para recordarle en primer lugar al hombre que aunque Dios le había dicho que podía disponer de todo, que era el mayordomo de todo, el dueño real era Dios. Así que cuando el hombre estuviera recogiendo manzanas, naranjas, patilla, lechosa, qué sé yo, y encontrar el árbol de la ciencia del bien y del mal, iba a recordar, iba a agradecer que Dios había sido bueno en darle todo a él. Pero en segundo lugar, el árbol tenía el propósito de probar la fidelidad del hombre. Dios pudo haber creado al hombre como un robot que obedeciera automáticamente, pero no, Dios se goza en una relación inteligente, como ya lo dijimos. Dios quería una respuesta inteligente y tenía que brindarle al hombre la oportunidad de elegir. Y el árbol era la oportunidad de elegir. Tristemente, el hombre decidió elegir. Tristemente, el hombre decidió elegir mal. Elegir al enemigo. No olvidemos que nuestra relación con Dios puede ser eficaz y verdadera solo si libremente escogemos obedecer a Dios. Dios no obliga a nadie, pero solamente podemos tener una relación eficaz con Dios, solamente una relación estable, solamente una relación que nos traiga la victoria si libremente elegimos escoger de Dios. ¿Cuál fue el problema? La última sección, fin de la relación. ¿Qué ocurrió? Tristemente, el pecado se introdujo en este mundo. Tres cosas quiero resaltar de esta última sección. La primera, las estrategias satánicas, las estrategias que el enemigo utilizó, que son las mismas estrategias que sigue utilizando hoy en día, que sigue utilizando con nosotros. Él no se presentó ante Eva como era, porque Eva lo hubiera desenmascarado enseguida, hubiera sabido que era el enemigo de Dios. Él tampoco llegó desmintiendo o retando, desafiando a Dios, porque Eva se hubiera puesto a la defensiva. Llegó con engaño. Dice la palabra de Dios que utilizó al animal que era en ese entonces el más hermoso de todos los animales hermosos que Dios había creado. Hoy en día hace lo mismo. Él no se presenta como es. Él sabe que si se presenta como es, pues no pasamos de desmayarnos, pero no le haremos caso. Sigue engañándonos. Otra cosa que quiero resaltar es que aunque Eva fue engañada, fue el pecado de Adán el que nos metió en este lío, porque Adán desobedeció deliberadamente. No fue engañado como Eva. Él sabía lo que estaba pasando. Él entendió inmediatamente el problema en que Eva estaba, pero decidió correr la misma suerte que ella. Así que es el pecado de Adán lo que nos trae a este mundo de miseria. Pero bendito sea Dios, porque el capítulo 3 no termina con la nota desagradable del pecado. El capítulo 3 termina con la respuesta de Dios. Él llama a Adán y a Eva, los busca. ¿Dónde están? Es que no era que Dios no sabía dónde estaban escondidos. Es que la expresión usada allí es una expresión de invitación. Aquí estoy, dice Dios, para restaurar
tu vida, para restaurar tu corazón. Estoy aquí para restaurar tu miseria. He venido para darte la victoria. ¿Dónde estás? Y cuando el hombre sale y después que ellos dicen, aquí estamos, antes de determinar el castigo que cada uno iba a sufrir, él hace un pacto. Él hace una promesa. Génesis capítulo 3, verso 15. Dios le promete a Adán restaurar el Edén. Y lo va a restaurar a través del sacrificio de Cristo Jesús. Va a restaurar el Edén a través del sacrificio de nuestro Señor. Bendito sea Dios, porque Dios no dejó al hombre sumido en la desgracia. Porque Dios no dejó al hombre sumido allí en la angustia del pecado. Hizo una promesa, le dio esperanza. Bendito sea el Señor. Hoy esa esperanza está más cerca que allá cuando se la dio a Adán y a Eva. Hoy estamos cerca del regreso al hogar. Mi oración es que al estudiar el pacto de Dios, al estudiar todo este trimestre, la gracia del Señor nos alcance, fortalezca nuestra fe y nos dé la victoria. Dios te bendiga.